Estamos grabando, le damos a todos la bienvenida de parte de Fundación Diálogo a este evento tan especial y tan esperado. Le agradecemos mucho a Andrés por la diferencia horaria, que tuvo la diferencia de participar, a partir de la amistad que tiene con Ariel, y bueno, ahí los dejo con los protagonistas. María Fernanda, ¿te escuchamos? Estás muteada, Fernanda, estás muteada. Ahí está. Solo darle la bienvenida a todos a este evento ideado y organizado por la Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe. En este esfuerzo quisimos unir dos grandes figuras, un biblista y un teólogo, que congreguen en el mismo tema, que es el tema de la resurrección. La dinámica va a ser, en un primer momento, la exposición biblista, de la exégesis bíblica a manos de Ariel Álvarez Valdés, y luego, a continuación, la exposición teológica del tema de la resurrección. Luego de eso, vamos a hacer preguntas a demanda, van a levantar la manito con las herramientas que ofrece el Zoom. Si ven abajo de todas las caritas, hay desde el ángulo inferior izquierdo un micrófono que dice silenciar, en mi caso, una cámara de video, y si siguen así van a encontrar una carita que dice reacciones. Haciendo clic en la muesca que tiene al lado de la carita, ahí se abre la oportunidad de hacer clic sobre una manito. Esa es la forma de levantar la mano. Y en orden vamos a ir respondiendo. Lo que se pide encarecidamente debido al número de participantes es que las preguntas sean breves, cortas y como no, casi digo un argentinismo, concretas, ¿sí? Así no nos superponemos y no le comemos tiempo al resto de los participantes. Sin más, a mí me gustaría darles la bienvenida a todos otra vez, agradecerles su presencia y decirles abróchense bien el cinturón y disfruten de este viaje que es el conocimiento a mano de dos grandes. Ahora, Susana, te paso el turno para que leas un currículum que vale decir que le tuvimos que pedir a Torres Queiruga, Andrés, que nos mande algo más, porque su currículum lo resume en la mínima expresión. Así que tuvimos que revisar y buscar algo más. Pero bueno, adelante, Susana. Ariel Álvarez Valdés nació en Santiago del Estero, Argentina. Ha sido sacerdote católico y es biblista, catedrático y escritor. Es licenciado en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén. Es doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro de la Asociación Bíblica Argentina, Asociación Bíblica Española y Asociación Bíblica Italiana. Es el fundador y actual presidente de la Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe. Como exégeta se dedica a la divulgación popular de la investigación científica de la Biblia. Ha escrito numerosos libros, entre los cuales sobresalen ¿Qué sabemos de la Biblia?, en 2 tomos, Enigmas de la Biblia, en 18 tomos, Nuevos Enigmas de la Biblia, en 6 tomos, La Nueva Jerusalén, Ciudad Celeste o Ciudad Terrestre, Enigmas de la Biblia de Juan el Bautista, y algunas de sus obras han sido traducidas al italiano, inglés, alemán, rumano y chino, entre otros. Andrés Torres Queiruga nació en Galicia, España. Es sacerdote católico, filósofo, teólogo,
catedrático y escritor. Es doctor en teología por la Universidad Gregoriana. Es doctor en filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela. Es miembro de número de la Real Academia Gallega y ha sido miembro electo del Consejo de Cultura Gallega. Fue uno de los fundadores y director de la revista Encruciliada. Fue miembro de los consejos de redacción de las revistas Iglesia Viva y Concilium. Como teólogo, ha escrito numerosos libros dedicados a repensar las distintas ramas de la teología. Entre ellos, Repensar la Cristología, de 1996, Recuperar la Creación, de 1997, Repensar la Resurrección, del 2002, Repensar la Revelación, del 2008, y Repensar el Mal, del 2010. Muchas de sus obras han sido escritas en lengua gallega y traducidas al castellano, al portugués, al alemán y al italiano. Muchas gracias, Susana. Y con esto damos entonces comienzo a nuestra conferencia desde dos áreas. Yo voy a comenzar con el tema de si Jesucristo resucitó al tercer día. Con permiso voy a utilizar un PowerPoint porque como necesito poner citas bíblicas para que ustedes no estén buscando las citas, yo las voy a poner aquí con algunos textos y después escucharemos a Andrés. Muy bien. Voy a empezar con una pequeña introducción. Los cristianos, sobre todo los católicos, especialmente los domingos en la misa, solemos recitar el credo apostólico, y en ese credo decimos que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Después agregamos que descendió a los infiernos y continuamos diciendo que al tercer día resucitó de entre los muertos. Este tema de que resucitó de entre los muertos es el que quisiera plantearlo ahora. ¿Por qué? Porque el único lugar de donde tenemos este dato de que Jesús resucitó al tercer día es del Nuevo Testamento, de los Evangelios. No tenemos ningún otro lugar de donde podamos sacar esta información. Ahora bien, tenemos un problema a la hora de averiguar en los Evangelios este dato. ¿Por qué? Primero, porque nadie que sepamos presenció el día de la resurrección. Hasta donde nosotros sabemos, y vieron que la tumba estaba vacía, pero no sabemos si la tumba se había vaciado 10 minutos antes, 1 hora antes, 2 días antes, así que nadie sabe cuándo fue la resurrección. Y en segundo lugar, lo más complicado, es que en el Nuevo Testamento tenemos diferentes fechas para hablar de la resurrección de Jesús. Miren, yo aquí les voy a poner algunos datos que encontramos en el Nuevo Testamento para que ustedes vean la dificultad que tenemos. Todos los evangelios coinciden en que Jesús murió un viernes. En esto, efectivamente, todos están de acuerdo. Al día siguiente era sábado. Pero resulta que Marcos, aquí tenemos los textos donde dicen que Jesús murió un viernes, día de semana. Marcos dice, al atardecer, como era la parasebe es una palabra griega que significa preparación, o sea, el día antes del sábado los judíos le llamaban la parasebe, o sea, el viernes. Parasebe es el nombre del viernes. Al atardecer, como era la parasebe, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús. Así que el viernes a la tarde es cuando lo entierran a Jesús porque ese día lo mataron. Lo mismo va a decir Mateo. Al otro día de la muerte de Jesús, el siguiente a la parasebe, o sea, otra vez el sábado, estamos hablando del viernes de la muerte, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato para pedirle que ponga guardias para que no vayan a robar el cuerpo. Lucas también dice lo mismo. Después de descolgarlo, José de Arimatea lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Era el día de la parasebe y apuntaba el sábado. Por último, Juan dice, los judíos, como era el día de la parasebe, o sea, viernes a la tarde,
para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retirara. O sea, los 4 evangelios coinciden exactamente el día de semana de la muerte de Jesús. Pero empezamos con problemas cuando queremos ver qué día fue la resurrección. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, resulta que Lucas nos cuenta que Jesús está crucificado en la cruz con 2 malhechores, y uno de ellos, que se le suele llamar el buen ladrón o el buen malhechor, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Según esto, ¿cuándo resucitó Jesús? Según esto, Jesús resucitó el viernes, el mismo viernes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si vamos a Mateo, Mateo dice: pasado el sábado, al comenzar el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Fíjense que dice al comenzar el primer día de la semana. El primer día era el domingo, pero ¿cuándo comienza el domingo para un judío? El sábado a la tarde. Por lo tanto, ¿cuándo fue María Magdalena a la tumba? El sábado a la tarde, y ya estaba vacía. Por lo tanto, según Mateo, Jesús resucitó el sábado. Ahora, si vamos a Lucas, cuando cuenta la aparición de Jesús resucitado a los discípulos, les dice: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y al tercer día resucitar de entre los muertos. Si el primer día es el viernes, el segundo el sábado, el tercer día sería el domingo. Así que según Lucas, Jesús habría resucitado el domingo. Ahora, si seguimos viendo otros textos, el Evangelio de Juan, cuando cuenta la purificación del templo y expulsión de los vendedores del templo, dice que la gente le dice a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. 3 días son 72 horas. Si contamos las 72 horas desde el viernes a la tarde, los 3 días es el lunes por la tarde. Por lo tanto, aquí ya tenemos que Jesús resucitó el lunes. Si ahora vamos al Evangelio de Marcos, cuando habla de su pasión a sus discípulos, les dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, pero después de 3 días resucitará. Después de 3 días. Por lo tanto, ya estamos ¿en qué día? En martes. Miren, entonces, según los evangelios, Jesús resucitó el viernes, el sábado, el domingo, el lunes o el martes. Estamos con un grave problema bíblico. Y por lo tanto, si nos atenemos a los textos del evangelio, no podemos saber qué día de la semana resucitó Jesús. Aparentemente usan las mismas expresiones, pero no coincide. Y esto también nos plantea otra cuestión que seguramente después Andrés nos aclarará. Si Jesús resucitó al tercer día, ¿por qué Dios habría esperado 3 días para resucitarlo? ¿Por qué Dios tuvo que tomarse ese día y dejarlo a su Hijo enterrado estos 3 días? Según la teología, que como digo, después podremos ver, la teología enseña que la resurrección de Jesús tuvo que haber tenido lugar en el mismo instante de la muerte. Pero para los primeros cristianos era un misterio cuando ocurría la resurrección. Los primeros cristianos creían que la muerte y la resurrección eran 2 episodios misteriosos y cronológicamente diferentes, y por eso ellos no los identificaban. Pero desde muy antiguo ya trataban de determinar cuándo se produjo esa resurrección. Estamos retrocediendo en el tiempo de los evangelios. Y fíjense, los primeros cristianos llegaron a la conclusión de que la resurrección de Jesús tuvo que haber sido el tercer día. Ahora les voy a poner el testimonio más antiguo que tenemos de esta confesión de la resurrección al tercer día, y después vamos a explicarles por qué llegaron a esta conclusión. El testimonio más antiguo que existe es la primera carta a los Corintios. Esta carta se escribió alrededor del año 54, y miren lo que dice. San Pablo le escribe a los Corintios y les dice: hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les prediqué y que ustedes han recibido, porque les transmití lo que yo mismo recibí,
En primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Como les digo, San Pablo en el año 54, cuando se escribe esta carta, ya conocía este dato del tercer día, porque fíjense ahí el texto dice, lo que yo mismo recibí, yo les transmití lo que yo recibí. Quiere decir que cuando a Pablo le cuentan, hacía tiempo que los cristianos ya hablaban del tercer día. Y estos predicadores anteriores manejaban esta información bastante antes del año 54. Acuérdense que San Pablo escribe las cartas antes de los evangelios. En el Nuevo Testamento primero están los evangelios, después está San Pablo, pero cronológicamente primero fue Pablo en los años 50 y después a partir del año 70 vienen los evangelios. Así que este es el texto más antiguo sobre el tercer día. ¿Y de dónde había salido esta información si nadie había presenciado la resurrección de Jesús? Si nadie había estado presente en el momento para ver salir el cuerpo de Jesús o presenciar, ¿por qué dijeron esto del tercer día? Bueno, la clave la tenemos en dos párrafos que tenemos aquí en esta carta. El primero es cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras. Este texto ahora no nos interesa mucho. Y el segundo es cuando dice que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y aquí tenemos la clave. O sea, San Pablo y los primeros cristianos dedujeron que Jesús había resucitado al tercer día basándose en las Escrituras. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿en qué Escrituras? Porque no aclaran en qué profecía, en qué lugar sacaron esto. San Pablo no lo aclara, habla en plural, las Escrituras. Entonces vamos a ver de dónde salió esta expresión del tercer día para que los cristianos la pudieran aplicar. Según el Antiguo Testamento, cuando Dios ayuda a una persona o la salva de algún peligro grave o de alguna desgracia, suele hacerlo al tercer día. Esta es una idea muy extendida en el Antiguo Testamento. ¿Y de dónde parece haber salido esta idea? Probablemente salió de un profeta llamado Oseas, que en el siglo 8 a.C. predicó sus sermones en el reino de Israel, en el reino del norte, en la capital llamada Samaria. Oseas predicó alrededor del año 745 y en uno de sus sermones, hablando sobre cómo Dios se comporta con sus fieles, decía, los invitaba a convertirse y le decía, vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero Él nos sanará. Nos ha lastimado, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos levantará. Y así viviremos en su presencia. Esta parece ser el texto más antiguo que tenemos en el Antiguo Testamento sobre el tercer día. Fíjense que Oseas no habla de la resurrección, habla de que Dios parece castigarnos. En aquella época se creía que todo lo que nos pasaba, lo bueno y lo malo, lo mandaba Dios. Y Dios nos manda castigos y males, decían los profetas, pero por un tiempo limitado, no por mucho tiempo. Y entonces, simbólicamente, Oseas dice, Dios parece como castigarnos durante 2 días, nos lastima, pero al tercer día siempre nos levanta. Y con esto, Oseas quería decir que cuando Dios manda algún mal según la mentalidad del Antiguo Testamento, lo hace por un tiempo limitado, pero después siempre termina socorriendo al hombre. Eso es lo del tercer día. Y la frase al tercer día era una expresión simbólica que significaba dentro de poco, en un plazo breve. O sea, no habla de 3 días cronológicos, sino que en poco tiempo Dios se le pasa el enojo y siempre termina ayudando. Pero este tercer día empezó a tomarse como una fecha en la que Dios interviene en la historia para ayudar a los justos. O sea, a partir de Oseas se extendió rápidamente el dato del tercer día. Y empezamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchos relatos en los que Dios aparece ayudando a la gente al tercer día. ¿Por qué? Porque basándose en Oseas, pensaban que Dios efectivamente al tercer día lo ayudaba. Miren, aquí voy a poner algunos ejemplos del Antiguo Testamento
para que ustedes vean cómo se difundió este dato del tercer día. En el Génesis, por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, el texto del Génesis dice: después de estas cosas sucedió que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Le dijo: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Miren cómo Dios parece meter el dedo en la llaga, en el dolor de Abraham, ¿no? A tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Se levantó Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac, partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos, vio lugares de lejos, y en el tercer día Dios le va a salvar la vida a Isaac. Cuando lo estaba por sacrificar Abraham, al tercer día Dios lo salva. En el Génesis también se nos cuenta que cuando los hijos de Jacob bajan a Egipto porque había hambre, son apresados, son metidos en la cárcel, y dice: y José los puso bajo custodia durante 3 días. Al tercer día les dijo José: hagan esto, pues yo también temo a Dios y vivirán. Al tercer día Dios los salva de la cárcel a los hijos de Jacob. En el Éxodo se nos cuenta: Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf, se dirigieron hacia el desierto de Sur, caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará porque era amarga. Amara significa amargura en hebreo, por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. O sea que el tercer día, cuando se estaban por morir de sed, Dios los salva de la sed en el desierto. También en el Éxodo se nos cuenta que Yahvé dijo a Moisés: ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana. El pueblo está al pie del monte Sinaí, están por hacer la gran alianza. Y dice: que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al día tercero descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí para hacer la alianza con él. O sea, el acontecimiento más grandioso, más importante de salvación de Dios al pueblo, que es la alianza del Antiguo Testamento, tuvo lugar al tercer día. En el libro de Josué se nos cuenta que Josué mandó unos espías para ver si podían entrar a la tierra prometida. Lamentablemente, los espías fueron descubiertos por el gobernador de la ciudad, estuvieron a punto de morir, y una prostituta llamada Rahab los salvó y les dijo: vayan hacia la montaña para que no los encuentren los que los persiguen, estén escondidos allí 3 días hasta que vuelvan los perseguidores, después pueden seguir su camino. Dios de nuevo, al tercer día, mediante la prostituta Rahab, le salva la vida a los espías. Josué también, en el segundo acontecimiento más importante del Antiguo Testamento, que es el cruce del río Jordán para entrar en la tierra prometida, también fue al tercer día. Dice el texto: Josué y todos los israelitas llegaron hasta el Jordán. Allí pasaron la noche. Al cabo de 3 días, los escribas pasaron por el campamento diciendo: cuando vean el arca de la alianza de Yahvé y a los levitas que la llevan, irán tras ella. Y Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana Yahvé va a obrar maravillas en medio de ustedes. Yahvé dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel. Así que este extraordinario acontecimiento también tuvo lugar al tercer día. En el primer libro de Samuel se nos cuenta que el rey David lo habían invadido los amalecitas, y él, con la fuerza de Dios y el poder de Dios, al tercer día recuperó todas las cosas que había perdido. En el segundo libro de los Reyes se nos cuenta que el rey Ezequías está muriendo, y el profeta Isaías le va a decir de parte de Dios: dice Yahvé, ordena tu casa porque vas a morir. Y entonces Ezequías se volvió a la pared y oró diciendo: Yahvé, recuerda que yo te fui fiel e hice lo que te agrada, y lloró con muchas lágrimas. Antes de que Isaías saliera del patio central, le habló Yahvé diciendo: vuelve y di a Ezequías: dice Yahvé, he oído tu plegaria, he visto tus lágrimas, voy a curarte y dentro de 3 días vas a quedar sano. Bueno, otra vez milagrosamente un rey que se estaba por morir, al tercer día Dios le devuelve la vida. En el libro de Esther se nos cuenta que la reina Esther tenía prohibido
presentarse ante el rey sin permiso, porque el que se presentaba ante el rey moría. La reina Esther tenía una urgencia enorme, lo estaban por matar a todos los judíos, y entonces decidió presentarse al tercer día sin permiso del rey, y por presentarse al tercer día, Dios la salvó. El más conocido de todos los episodios de salvamento del tercer día es el profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez grande, y al tercer día Dios lo salvó. Bueno, todas estas cosas lo que nos muestran es que en el Antiguo Testamento es común encontrar a Dios realizando sus grandes hazañas al tercer día. A partir de Oseas se hizo famosa esta expresión, y muchos textos, ¿saben cuántas veces encontramos la expresión al tercer día? 69 veces en el Antiguo Testamento en estos acontecimientos. Es una manera de enseñar que aunque a veces los buenos sufren, siempre el sufrimiento del justo es por un lapso limitado. Dios nunca permite un sufrimiento largo. Pero no se trata de un dato cronológico, es un acto de fe en la bondad de Dios, es una manera de confesar la voluntad de Dios. Fíjense que hasta ahora hemos hablado que Dios ayuda al tercer día, o sea, no habla de la resurrección, de la muerte, habla de la ayuda. Dios el tercer día socorre a los que están en peligro. Pero resulta que en el siglo II entró una nueva idea en el pueblo de Israel, y es la idea de la resurrección de los muertos. Alrededor del año 200, los judíos que hasta ese momento no creían en la resurrección de los muertos, comienzan a pensar que Dios puede devolverle la vida a los muertos. Y como digo, hasta ese momento los judíos creían que cuando uno moría bajaba a un lugar que se llamaba el Sheol, y que era la morada definitiva de todo aquel que moría. Pero hacia el año 200, debido a las duras circunstancias de persecución que empezaron a vivir los judíos, ellos mismos dijeron, pero ¿y toda esta gente buena que ha muerto, Dios la va a dejar muerta? Y entonces, para, digamos, reconciliar la idea de Dios con la de vida y de amor, empezaron a pensar, Dios no puede dejar a la gente muerta, tiene que haber una resurrección. Y así empezaron a creer en la resurrección. Y entra en Palestina esta novedad que nunca antes se había enseñado o había dicho. Y ustedes se acuerdan de la profecía de Oseas. La profecía de Oseas, que fue la que desencadenó la famosa idea de que al tercer día Dios lo ayudaba, fue reinterpretada. Miren, aquí tenemos la profecía famosa de Oseas del siglo 8 a.C., que decían, venga, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado, pero Él nos sanará, nos ha lastimado, pero nos vendará, después de 2 días nos dará la vida, y al tercer día nos levantará. Esta profecía se empezó a pensar, Dios nos ha desgarrado, pero ¿cuál es el desgarro más grande que una persona puede sufrir? Y ellos dijeron, la muerte. ¿Y cuál es la lastimadura más grande que alguien puede tener? La muerte. Por lo tanto, dijeron los judíos, este levantarse tiene que ser la resurrección. Y empezaron a reinterpretar la profecía de Oseas. Esto lo encontramos en las traducciones que se hicieron de los profetas al arameo. Hacia el año 200 a.C., los judíos ya no hablaban hebreo, y Oseas estaba escrito en hebreo. Y entonces comenzaron a traducir los textos hebreos al arameo, y en esta traducción, miren cómo se tradujo la profecía de Oseas al arameo unos 200 años antes de Cristo. Aquí tenemos el texto. En azul he puesto la novedad. Dice, vengan, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado, pero Él nos sanará, nos ha lastimado, pero nos vendará. Y la frase que decía, después de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos levantará, la cambiaron los judíos, los rabinos, y pusieron, en el tiempo de la consolación futura nos dará la vida y en la resurrección de los muertos nos resucitará. Miren cómo, entonces, a partir del año 200, los judíos leían este texto que al tercer día iba a haber una resurrección de los muertos. Aquí ahora, con este cambio que hicieron al profeta Oseas,
el profeta Oseas ya no decía que Dios nos iba a devolver la salud y nos levantará de la cama, sino que nos levantará de la tumba y nos resucitará a la vida eterna. Y aquí entonces se ha producido el famoso cambio unos 200 años antes de la venida de Cristo. Y entonces, a partir de aquí, los judíos empezaron a creer que Dios al tercer día resucitaba a los muertos. Pero claro, había una pregunta que estaba en duda, y que es, ¿al tercer día de qué? O sea, Dios resucita al tercer día, pero ¿al tercer día de qué? ¿Desde cuándo se cuenta? Por supuesto, no podía ser de la muerte. ¿Por qué? Porque los patriarcas habían muerto hacía siglos y no habían resucitado al tercer día. Entonces, ¿al tercer día de quién o de qué se producía la resurrección de los muertos? Y cada uno de nosotros tiene que resucitar al tercer día. ¿Cuál es ese tercer día? Entonces, los rabinos, para salir del atolladero, empezaron a interpretar los 3 días de manera simbólica. Y entonces decían que los 3 días eran épocas de la historia. ¿Cuál era el primer día? Es la era actual. Estamos actualmente nosotros en el primer día. El segundo día es la llegada del Mesías. Cuando llegara el Mesías, él iba a inaugurar este nuevo tiempo que era el segundo día. Y el tercer día era el tiempo futuro, el mundo futuro que iba a venir después del Mesías. Y entonces todos los muertos iban a resucitar al tercer día, pero el tercer día iba a ser cuando llegara el fin del mundo. Esa era la creencia que los judíos enseñaban. Ahora volvamos a los cristianos y volvamos al caso de Jesús. Cuando los primeros cristianos se convencieron de que Jesús estaba vivo, en algún momento los primeros cristianos, no olvidémonos del tercer día y de las mujeres que fueron a la tumba, olvidémonos de eso. En algún momento los primeros cristianos se convencieron de que Jesús estaba vivo, pero no sabían exactamente en qué día había sucedido eso. Sabían que había muerto un viernes, pero en qué día no sabían. Y de lo que sí estaban seguros era de que su resurrección inauguraba la nueva era de la resurrección de los muertos que había anunciado Oseas. Por lo tanto, con la resurrección de Jesús había empezado una nueva era. Y por eso empezaron a decir que Jesús había resucitado al tercer día, no porque se tratara de un dato cronológico, sino que era un dato teológico. Era una manera de decir que con Jesús había comenzado finalmente esa era futura, ese mundo futuro que tenía que llegar. Y en la primitiva catequesis, la expresión, como dije, no se refería al momento en que las mujeres llegan a la tumba. Eso no, se refería a la nueva era que comenzaba al tercer día. Y por eso los evangelios no están de acuerdo sobre el momento de la resurrección. Algunos hablan del viernes, otro del sábado, otro domingo, otro lunes. ¿Por qué? Porque nadie sabía el día. Se hablaba del tercer día como dato simbólico, pero no el día de la semana exacto. Lo que importaba era que apareciera el número 3, ya sea después de 3 días, al tercer día, en 3 días, como sea que aparezca el número 3, porque hacía alusión a esta nueva era. Con el tiempo, los primeros cristianos que hablaban de que Jesús inaugura el tercer día, empezaron a contar la resurrección como si fuera un hecho histórico, como si Jesús realmente se hubiera levantado de la tumba. Y entonces se fijó el domingo para celebrar esa resurrección. Vuelvo a decir, no se sabía qué día era, pero un día había que fijarlo y se fijó el día domingo. Y los evangelistas buscaron que la expresión de los 3 días coincidiera más o menos con el domingo, pero ya ven, no se pusieron de acuerdo. Y por eso nosotros encontramos, por ejemplo, que Marcos, siempre que habla de la resurrección de Jesús, usa la expresión después de 3 días. Cada vez que Marcos cuenta que Jesús anuncia su resurrección, dice, después de 3 días voy a resucitar. En cambio, Mateo y Lucas, viendo que si Jesús había muerto un viernes, había menos de 3 días hasta el domingo, prefirieron hablar de al tercer día, no después de 3 días. Así que Marcos siempre habla después de 3 días, en cambio, Mateo y Lucas siempre hablan de
al tercer día. En el fondo, lo que quieren decir todos es que con Jesús no importa qué día de semana ha resucitado ni a los cuantos días de morir, por lo menos bíblicamente, lo que importaba era que la muerte de Jesús había inaugurado una nueva época. Si me permiten una reflexión final, el poeta griego Homero, que escribió la Ilíada, todos han oído alguna vez la Ilíada, la guerra de Troya, nunca describe la belleza de Helena, que fue según dicen, era la mujer más hermosa del mundo y por culpa de ella se había desatado la famosa guerra de Troya. Miles de barcos zarparon para esa guerra por culpa de una mujer que era la más hermosa del mundo. Pero Homero nunca dice cómo era la belleza de Helena. Y en lugar de describir la belleza, cuenta una anécdota. ¿Y cuál es la anécdota que cuenta Homero? Dice que un día estaban dos ancianos en la torre de las murallas, ahí conversando, y uno de ellos ve que pasa Helena por abajo y le dice al otro, por esta mujer valía la pena la guerra que hemos emprendido. Es un recurso genial de Homero porque sin retratarla a la mujer, deja al lector pensando cómo habrá sido de hermosa. No la retrata ni la describe nunca, pero es un recurso literario precioso para dejar pensando en esta conversación de estos dos hombres. Lo mismo hacen los evangelistas. Los evangelistas no tenían palabras para describir la resurrección de Jesús, porque era algo que sobrepasaba cualquier expresión. Nadie puede contar cómo ha sido la resurrección. Y por eso nadie habla de la resurrección, solo hablan de la tumba vacía. Y creo que esto es porque hay cosas que no pueden expresarse con palabras porque superan todas nuestras categorías mentales. Por eso es que la resurrección de Jesús no puede fijarse en ninguna fecha. Nosotros decimos que fue al tercer día, pero no fue al tercer día, no hay fecha para la resurrección de Jesús. Lo que sí puede fijarse es cuando sus seguidores descubrieron la resurrección. ¿Por qué? Por el cambio que ellos experimentaron. Ellos que eran hombres impetuosos, intolerantes, violentos, ambiciosos, a partir de ese momento se transformaron completamente y fueron capaces de enfrentar peligros, resistir dificultades hasta el punto de dar la vida por lo que ellos habían creído. Cuando se dieron cuenta de que los tiempos habían cambiado, hicieron realidad ese cambio en su propia vida también. Yo creo que afirmar que Jesús resucitó al tercer día no significa creer en una fecha determinada, sino en un nuevo estilo de vida, en el que uno ya deja de ser cadáver, en el que uno ya no permite que ningún proceso de corrupción se meta dentro de uno, en el que uno asume un compromiso formal con el prójimo, y en el que más allá de los problemas y las caídas, uno sigue levantándose cada día, porque la única forma de probar que Jesús está vivo es mostrando que sus seguidores lo están. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Bueno, le pasamos entonces el turno a Andrés, al doctor Andrés Torres Queiruga. Cuando quiera, doctor, somos todos oídos. Bueno, pues muchas gracias. Claro, yo no voy a ser tan bonito y precioso como Ariel, con esos dibujos y esa claridad expositiva que realmente caracteriza sus escritos. Es una maravilla cómo se le entiende lo que dice. Yo voy a hablar no como un exegeta, sino como un teólogo, buscando la significación profunda de la resurrección. Ariel empezó, se extrañaba y dice, ¿por qué Dios esperó 3 días entonces? Era una pregunta, ¿no? Si al tercer día resucitó, ¿por qué esperó 3 días? Yo os confieso que tengo un libro que se titula Recuperar la resurrección, Repensar la resurrección, que son casi, me parece, 500 páginas. Y os digo cómo nació la idea de ese libro. Y es que un día me asombré, dije, no es que Dios haya esperado 3 días. Si tomamos a la letra las narraciones, es que esperó a lo mejor 1 millón de años, porque todo el tiempo de la humanidad no se nos habla así. Si se toma a la letra la resurrección,
no habría habido resurrección. Pero lo curioso es que cuando Jesús discute acerca de la resurrección con los saduceos, él habla de que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Y además dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que eran para él, la mentalidad del tiempo, pues los primeros habitantes de la tierra. Por lo tanto, Jesús, sin tematizarlo, es decir, sin hacer teoría de eso, en el fondo está diciendo, no, si Dios está siempre resucitando a la gente. No, pero si Dios es el Dios de vivos, ¿cómo va a tolerar que sus hijos y sus hijas estén presos de la muerte si Él por amor los sacó de la nada para que vivan? Y de hecho, si nos fijamos, yo estoy convencido de que la idea de la resurrección, y ahora atentos, me refiero a la idea de que la muerte no acaba con nosotros. La idea fundamental de la resurrección es que la vida humana, creada por Dios, es tan preciosa que Dios no deja que la muerte acabe con ella. Y en este sentido, todas las religiones, yo estoy convencido que incluso el budismo hinayana, que es el más riguroso, aunque hablan de tal, todos piensan en algo porque hablan de la felicidad después o de la falta de sufrimiento, es decir, hablan de que después de la muerte seremos distintos y de alguna manera seremos plenos. Indudablemente, esta intuición de fondo de que Dios no nos deja, claro, da lugar, como explicó Ariel también, a que cuando se explica cómo puede ser, bueno, pues se extendió bastante la idea de que, como él dijo, pues, que bueno, bajan al Sheol, Dios los mantiene allí como sombras exangües que no hablan, que no alaban. Los mismos griegos hablan del Hades también como una sombra. Pero eso es lo que anda por la teoría. En la vida no era tan así. Yo estoy convencido de que todo el Antiguo Testamento hay una corriente que dice que no morimos. Porque coged algún salmo por ahí y veréis como dice, Dios me ha tomado de la derecha y si yo estoy con Dios, nada me importa ni en el cielo ni en la tierra. O tomad el Salmo 139, que es el que a mí posiblemente me gusta más de toda la Biblia. Tú me envuelves por detrás y por delante y si estoy contigo, nada me importa, todo lo tengo. Bueno, quiere decir que Dios nos ama tanto, que no nos abandona y por lo tanto nuestro ser, apoyado en Dios, no puede morir. Bueno, entonces, en el libro yo puse el subtítulo, La diferencia cristiana en la continuidad de las religiones y la cultura. Porque hablar de la resurrección, del fondo de la resurrección, no es hablar de una cosa extraña y extraordinaria, sino de una intuición muy profunda de la humanidad apoyada en la fe en Dios y en la fe en su amor, interpretada de muchísimas maneras. Y entonces, a partir de ese momento yo dije, bueno, tenemos que comprender que Dios ha estado desde que empezó el mundo, desde que continúa el mundo, y mientras dure el mundo, está resucitando a todos sus hijos y sus hijas. Pues claro, la gran pregunta sería, bueno, oye, ¿y entonces qué aporta Jesús? Bueno, primero, ha habido demasiado interés en decir que el único que resucita es Jesús, porque era un poco la marca de los cristianos. Pero realmente no es así, porque Jesús rezaba todas las mañanas, Señor, que resucita, que das la vida a los muertos. Esta es la idea de resurrección. Y lo rezaba Jesús y lo rezaban todos los judíos, y lo rezaban, no todos, pero muchos judíos, Jesús ciertamente, y los apóstoles. Por lo tanto, todos los días hablaban de que Dios da vida a los muertos. Esta es la idea fundamental de la resurrección. Entonces, esto es muy importante, porque si esta presencia de la resurrección está tan viva en el fondo, fijaros que a mí también me ha llevado una alegría de que Paul Ricoeur, un gran teólogo, filósofo protestante, pero muy creyente, enseñaba a todos los sábados catequesis en su parroquia. Él no era protestante, pero enseñaba, era un hombre muy hondo. Pero cuando le murió su mujer y luego él mismo se enfrentó a la muerte, escribió un librito que llama Vivo hasta la muerte, vivos hasta morir. Y dice una cosa, dice, es que hay una idea, un común religioso que habla de resurrección o de vida después de la muerte, que es lo que yo estaba diciendo también en este libro, que
hay algo común que nos une a todos los humanos en la esperanza de la resurrección. Y a mí esto me conmueve mucho y me gusta muchísimo. Bueno, entonces, si tomamos esto, ya cuando llega Jesús, Ariel lo explicó muy bien, ya en el siglo II ya hay una idea más clara de lo que es, ya no hay solo el Sheol, él habló de Oseas y la interpretación de Oseas. A mí me impresiona todavía mucho más la narración de los macabeos. Vosotros recordáis la historia, que es una historia seguramente un poco fantástica, como se narra, pero está ahí en la conciencia religiosa de los judíos, que seguramente Jesús mismo conocería, que los macabeos son martirizados, está la madre con sus hijos, por profesar la fe en Yahvé, son martirizados. ¿Y cómo reaccionan ellos? Le dicen al otro, tú nos matas, pero Dios nos salvará, porque comprendían que si ellos daban la vida por la fe en Dios, por permanecer fieles a Dios, Dios no les iba a dejar caer en la muerte. Y entonces realmente, pensemos ahora en cuando los cristianos vivieron el terrible episodio de la muerte de Jesús en la cruz, claramente tuvieron que acordarse de esto. Si realmente ya tenían esa idea de que Dios resucita y que encima en los macabeos les decía una persona que muere ante su vida por fuerza no puede estar muerto porque Dios lo tiene que resucitar, pues yo creo que el argumento más poderoso por el que los cristianos llegaron a formular con tanta claridad la resurrección de Jesús es justamente la crucifixión. Fijaros que se ha extendido, a veces los exegetas han tenido un poco de culpa de esto, tomaron los antiguos, me refiero, un poco a la letra, que los apóstoles abandonaron a Jesús, renegaron de Jesús. Eso es un disparate. Cuando, si un maestro, pensad en el Bautista, pensad actualmente en Gandhi o en Lutero King, cuando alguien da la vida por su causa, sus discípulos lo abandonan. No, creen más que nunca en él. Los discípulos del Bautista siguieron creyendo en el Bautista. Gandhi, con su sacrificio, que lo mataron también, pues promovió y movilizó la liberación de la India. Es decir, que la cruz de Jesús, claro que los apóstoles escaparon, porque era su obligación escapar, porque si están persiguiendo, si quieren matar, hay que escaparse, como lo hace todo el mundo, cuando hay una redada policial, el que puede se escapa, eran inteligentes, pero no porque traicionaran a Jesús. ¿Cómo iban a traicionar a Jesús? Gente que había dado su vida por Jesús y contemplaron cómo Jesús había sido capaz de afrontar la muerte justamente por mantener la verdad de que Dios nos ama, de que Dios nos salva, de que Dios es Adá, de que es Padre y Madre. Entonces yo estoy convencido de que la gran razón de que pronto se hable de la resurrección de Jesús es que no puede estar en la muerte. Y recordad las predicaciones de San Pablo en el Querigma, que aunque no sean literales, pero seguramente reproducen mucho cómo predicaban los primeros apóstoles. Y dicen, porque tu santo no puede vivir la corrupción. Vosotros habéis matado al dador de la vida, habéis matado al Señor, pero Dios le ha resucitado porque, como está escrito, tú no consentirás que tu santo vea la corrupción. Entonces los apóstoles y todos comprendieron que realmente Jesús no podía estar preso de la muerte y estaba resucitado. Pero ellos tenían que anunciar a Jesús. Tenían que anunciar al mundo a este Jesús. Por ejemplo, esto forma parte de, como decía muy bien Ariel, del núcleo de la convicción de San Pablo, que es el primero que habla, que por escrito, en que tenemos que hablar de estos temas. Para ello la salvación se había anunciado, había culminado en el anuncio, en el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, ellos tenían que exaltar a Jesús, presentar a Jesús como lo más grande. Pensad que ellos tenían que decir que Jesús es más grande que Moisés, que era mucho decir en aquel tiempo, porque para un judío todavía hoy, Moisés es el gran fundador de la alianza, es el gran profeta. Pero Jesús es un profeta que es superior a Moisés. Y van a predicar a los griegos, porque están ya predicando en un mundo lleno de la cultura griega y le dicen, y es superior a los dioses, es superior a todos los profetas, superior a todos los dioses. Entonces tenían que hablar de Jesús de una manera muy gloriosa y muy grande y muy elegante. Y sabemos muy bien lo que son los predicadores. Yo ahora mismo estoy haciendo un poco de predicador y también
me exalto un poco hablando, pero empezaron a contar que Jesús estaba vivo, que Jesús estaba resucitado, pero cuando se predica, no se predica con categorías filosóficas y teológicas abstractas como hacemos nosotros en las clases o en los libros. El que predica cuenta narraciones, hace parábolas, emplea símbolos, emplea metáforas, y ahí nacieron todas esas historias de contar y de hablar de la resurrección, que por eso no casan una con otra. Fijaros que ninguna de esas historias está contada por un apóstol, porque eso ya lo han escrito otros, no está escrito por un testigo, está escrito por gente que cuenta la resurrección, que está resucitado y que es el más grande de todos, es el más grande de los profetas, es el Mesías, el que todos esperaban, y todos tenían que hacerle muy grande y las narraciones tenían que ser muy grandes, y entonces también convirtieron la resurrección de Jesús como si fuera algo único en la historia. Y yo me enfado un poco con esto, porque primero, Jesús nunca quería distinguirse de nosotros. El gran mensaje de Jesús es que predica, que vive, que actúa por nosotros y por nuestra salvación. Jesús nace dentro de la historia, es una persona humana como nosotros. El mismo concilio dice, pensaba con cerebro humano, trabajaba con manos humanas, amaba con corazón humano, porque era un hombre de verdad. Por lo tanto, lo que Jesús descubre en sí mismo, esta es la gran idea de la resurrección, es el libro en que estoy trabajando, que llevo 5 años, es que realmente Jesús es el humano que ha logrado captar todo lo que Dios quiere de nosotros, porque no es alguien que baje. Fijaros que en aquel tiempo tenía que pensar así, pero para un griego, e incluso para un judío, Dios estaba ya en el cielo, y por lo tanto, si quería hacernos, tenía que mandar a alguien a la tierra. Pero eso es un disparate desde que creemos en la creación. Si hay algo original en la Biblia, es la idea de creación. Dios nos está creando por amor. Nos está, desde el fondo de nuestro ser, desde la última raíz, nos está creando y además nos está creando continuamente. El mismo Concilio Vaticano II dice que si la creación cesase, nosotros desapareceríamos. Por lo tanto, no se puede pensar que Dios baje o que mande a nadie. Dios está haciéndonos, está creándonos, y nuestra vida, cuando vivimos bien, es acogernos como hijas e hijos de Dios, acogiendo su fuerza creadora, transformarla en acción histórica, transformarla en bondad, transformarla en vida, que es lo que hizo Jesús. Jesús realmente, él se vivía como hijo de Dios, se vivía como, por lo tanto, fundado, no sé si usaría la palabra creado, a lo mejor no la usaba, pero se sabía fundado, se sabía saliendo de Dios, viviendo de Dios, no bajando del cielo, sino fundado en el Padre, naciendo del Padre, como nacemos todos, porque para todos nacemos, y por eso lo que Jesús descubre, lo descubre también para nosotros, porque Jesús es consustancial con nosotros, dice el Concilio de Calcedonia. Por lo tanto, Jesús es, igual que es consustancial con Dios, porque nace de Dios, toda su vida como la nuestra nace toda de Dios, por lo tanto, nuestra vida es vida divina. Cuando una persona creyente, que es lo más maravilloso que tenemos, si yo me siento por la mañana, estoy siendo creado por Dios con todo el amor, mucho más que una madre engendra un hijo, que un padre engendra un hijo, mucho más, infinitamente más. Dios nos está engendrado con todo amor. Si lográramos, yo estoy convencido de que si lográramos captar esto vivencialmente, avanzaríamos mucho en la santidad, porque toda nuestra vida sería acogerse, avanzar, realizarse como Dios nos quiere. Y esta es la grandeza y la unicidad de Jesús. En Jesús lo que descubrimos es a alguien que podría decir, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Ellos, cuando le recuerdan, dice, es un hombre que pasó haciendo el bien. Y una frase de San Juan, que es teológica, pero que es preciosa, dice, verme a mí es ver al Padre. Claro, no es que ver a Jesús es ver al Padre, ver a Jesús era ver a Jesús, pero veían una existencia tan transparente a la presencia creadora de Dios, al amor de Dios que nos está empujando y apoyando para que seamos buenos, para que hagamos bien, para que seamos hermanos, para que mejoremos el mundo, para que realicemos el reino. Jesús lo encarnó en su vida de tal manera que Jesús es lo que Dios quiere que todos seamos. Y por eso realmente ver a Jesús es ver a Dios, o si queréis, ver a una criatura de Dios
o ver a una criatura que es como Dios está tratando de crearla a él y a todos. Y por eso la resurrección de Jesús es el anuncio de nuestra resurrección. Y entonces aquí es otra cosa que me gustaría que quede clara, que tengo mucho interés en hacerla. Porque parece que entonces Jesús es como todos nosotros, y lo es. Lo primero es que es como nosotros. La epístola a los hebreos dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos, es hermano nuestro, ha nacido en nuestra carne, piensa con nuestra carne, es como nosotros. Pero, acabo de decir que su vida es un acoger a Dios, pero no porque lo inventemos, es que lo vemos en los evangelios, la vida de Jesús. Una vez lo poco que conocemos de él, pero conocemos todo lo que importa, porque nos importa, a mí Jesús no me importa saber si era guapo o si era feo, si sabía mucha geografía o muchas matemáticas, eso no me importa, que además sabía poquísimas. A mí lo que me importa es cómo veía a Dios, cómo nos ve a nosotros desde Dios, cómo ve el sentido de nuestra vida y cómo nos enseña cómo realizarnos como verdaderas personas que no van a morir y que van a vivir eternamente en la comunión de Dios. Y entonces, su resurrección, ¿qué aportó? Bueno, pues yo creo que la gran resurrección no es que él saliera de un sepulcro, que anduviera apareciéndose por ahí, como, siguiendo predicando. Cuando Jesús, una vez que muere, entra en la trascendencia. La resurrección es ya la identificación con Dios. Yo estoy convencido que Jesús resucita en la cruz. Ariel lo insinuó hablando de esto. Jesús es realmente morir, es morir. San Lucas lo dijo muy bien. Fijaros que San Mateo y San Marcos se atreven a poner en la boca de Jesús unas palabras de un salmo. Tenemos que pensar que son palabras teológicas, no palabras que le escucharon a Jesús. No había ningún apóstol cuando crucifican a Jesús. Jesús estaba rodeado de enemigos y las mujeres, si algo veían, era de lejos. Por lo tanto, las palabras que tenemos ahí son palabras teológicas que los evangelistas pensaron cómo debió de pensar Jesús, cómo debió vivir. Y claro, ellos sabían que tuvo que pasarlo muy mal, tuvo que tener la angustia. Parece que Dios me abandonó, parece. Pero sería una blasfemia pensar que Dios abandonó a Jesús. Porque si una madre nunca está tan presente a su hijo como cuando está enfermo y sufriendo, porque todo su amor se vuelca en él, nunca Dios, podemos hablar así, metafóricamente, estuvo tan presente en Jesús como cuando Jesús estaba pasando el trago amarguísimo de la cruz. Por lo tanto, no es que la abandonara. Pero pone un salmo para decir, bueno, tuvo que pasarlo muy mal. ¿Por qué Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Lucas, que es un evangelista ya muy reflexivo, que seguramente, con toda probabilidad, como a Marcos le conocía casi seguro y posiblemente a Mateo, no le gusta esa frase y la cambia. Y ni siquiera dice Dios mío, dice Padre. Dios es Padre Jesús. ¿Y qué dice? Padre, en tus manos pongo mi vida. Jesús lo interpreta Lucas, pero yo creo que Lucas interpreta preciosamente lo que podemos todos interpretar mirando la vida de Jesús y cuál era su actitud ante Dios de confianza plena. Si desconfiamos de alguien, no podemos desconfiar de Dios. ¿Cómo iba Jesús a desconfiar del Padre? Y entonces, aunque seguramente estaría muy desconcertado de cómo todo aquello pasaba, las burlas, si es hijo de Dios que baje de la cruz, ¿por qué no viene tal? Todo eso, pero Jesús, de lo que sabía, posiblemente no podía entender muy bien todo aquello, porque era muy difícil en la teología. Ariel decía que en aquel momento pensaban que todo lo mandaba Dios, que podía pensar, a ver si esto lo manda Dios, ¿qué significa? Pero más hondo que eso, que es pura teoría, no es pura, es teoría, está la confianza radical de Jesús que comprende que el Padre está con él y pase lo que pase, es el Padre lo que quiere y lo que quiere, no que quiera que le maten, sino que permanezca fiel. Y por eso, mira, yo me fío y me pongo en tus manos, que pase lo que pase, yo estoy en tus manos. Y entonces, los cristianos, gracias a esta grandeza de Jesús, a esta entrega tan grande de Jesús, empiezan a reinterpretar la creación, la que creían ya, porque tenemos que pensar, los apóstoles creían en la resurrección, Jesús creía en la resurrección, pero a partir de Jesús empiezan a creer en la resurrección de manera más profunda y más viva, como creyeron todo más de Jesús. Y esto yo lo aclaro con un ejemplo que es muy claro, que a mí me sirvió, por eso me gusta hablar de este ejemplo. Jesús nos dice que cuando yo estoy escribiendo, digo, ¿cuál es la definición que da Jesús de Dios? Abba, que es papá, que es padre, que es madre. Es la definición más honda que yo estoy convencido
que Jesús vive de eso, respecto de Dios. Se vive como hijo de Dios, y Dios es Abba con todas las consecuencias. Y entonces, esto significa que Dios empezó a ser Abba, Padre de los hombres y mujeres, con Jesús. ¿Lo pensáis? Dios no era Abba, también no era padre de la primera mujer de Cromañón y del primer hombre de Neandertal. Dios, si se nos crea a todos por amor, es de siempre Abba, pero nosotros no lo sabíamos. Algo sabíamos, porque la idea de que Dios es Abba, de alguna manera también está bastante presente en la cultura, y a mí me alegra mucho, porque si Dios es de verdad nuestro Padre, de alguna manera, eso se traduce en nuestro ser. Pero ciertamente, nunca se había hablado con esa consecuencia, no solo teórica, sino práctica de Jesús, de Dios como Abba, como lo hizo Jesús. Y nosotros, a partir de Jesús, nos damos cuenta de que Dios, desde siempre y para siempre, es el Abba que vivió Jesús. Jesús descubrió eso, pero lo descubre para todos nosotros, y descubrimos que Dios es Abba, y así la va desde el comienzo del mundo y lo será hasta el fin del mundo. Y con la resurrección pasa igual. Fijaros que cuando San Pablo habla de la resurrección de Jesús en el comienzo de la epístola, donde él discurre más que la epístola a los romanos, porque es una epístola muy meditada, porque tiene que hacerse creer en Roma y tiene que manifestarse allí, dice, la resurrección, Dios creó a Jesús en poder con la resurrección. A partir de Jesús, expresado por Pablo y ya cada vez más por los cristianos, comprendemos que la resurrección no es bajar al Seol y ser una sombra, es como Jesús entrar en la plenitud de Dios. Jesús, al ponerse en las manos de Dios, se encuentra glorificado en Dios en la plenitud de la comunión con Dios. Y esto es una maravilla, porque entonces esta es la gran novedad cristiana de la resurrección. No es que la resurrección empiece con los cristianos ni empiece con Jesús, sino que en el cristianismo hemos descubierto que morir no es bajar al Hades, que morir no es bajar al Sheol. Morir es morir en los brazos de Dios. Como dice Karl Rahner y Hans King, morir hacia el interior de Dios para encontrarse acogidos en su amor infinito, en su plenitud infinita, y por lo tanto morir es poder decir, y a mí me gustaría de verdad, y lo procuro cultivarlo cuando muera, no sé cómo moriré, mucho no me falta porque voy bastante viejo, pero me gustaría morir diciendo, Padre, en tus manos pongo mi vida. No sé cómo será, si será con mucho dolor, si no con mucho dolor, pero otra de las cosas que hemos aprendido en Jesús, que es también muy importante, hay una frase que yo digo un poco aventurada, que no se debía decir, pero digo que la cruz fue una mala suerte para Jesús, pero fue una gran suerte para nosotros. ¿Por qué digo que fue una mala suerte para Jesús? Hombre, porque fue una desgracia que le mataran. Ni él lo quería ni lo quería el Padre, como no quería que mataran a Lutero King ni a Monseñor Romero. Pero la fidelidad de Jesús llevó a que los malos le mataran. Pero eso, él murió en los brazos de Dios. Y eso fue una mala suerte. Pero fijaros bien, que podíamos pensar, y lo pensaban, fijaros las burlas de Jesús que dicen, si este está en la cruz y Dios no le salve, es que es malo. Una persona que muriera abandonado de todos, condenado por sus sacerdotes, condenado por las autoridades, que este es un tipo de, este es un maldito de Dios, ¿cómo va a salvarse este? Pero Jesús, que padece todo eso, nos dice, mira, pase lo que pase, digan los hombres lo que digan, los malvados lo que hagan contigo, hay alguien que está contigo y puede estar seguro. A partir de la crucifixión de Jesús, yo creo que esta es una lección preciosa. No podemos dudar que pase lo que pase en la vida, Dios está con nosotros. Y que muramos como muramos, y vemos que sigue la gente muriendo. Hablaban hoy los periódicos de una decapitación de un soldado ucraniano por los rusos, que es horrible. Pues también ese soldado podía pensar, no sé lo que pensó, pero ciertamente Dios sí que lo pensó. Este es un hijo mío y también este entra en la gloria. Y a partir de Jesús estamos seguros que ningún tipo de muerte, ningún tipo de injusticia que podamos padecer nos puede apartar del amor de Dios. Que esto lo traducirá luego San Pablo. San Pablo, perdonad, yo me emociono mucho cuando hablo de estas cosas, entonces soy un poco así revuelto, pero lo hago porque creo que de estas cosas hay que hablar con cariño.
Hay un pasaje de San Pablo, al final de la epístola, del capítulo 8 de la epístola a los Romanos, que a mí me parecen de los más bonitos de la Biblia. Yo creo que tiene el apoyo en esto, cuando él dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni el futuro, ni el presente, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Y dice del amor de Dios, no de nuestro amor a Dios, sino del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Y esta seguridad yo creo que es lo más grande y lo que a mí me gustaría comunicaros a todos. Y para esto ya acabo. Esto, claro, nos hace pensar un poco que todos los que van muriendo van entrando en la plenitud divina, que es lo que llamamos ese don precioso de la comunión de los santos. Yo lo escribí en el último capítulo del libro y para mí fue un gran consuelo. Fijaros que todavía hoy se pueden celebrar funerales para que Dios perdone a los que están muertos, para que les libre de las llamas del purgatorio. Eso es una barbaridad. Si celebramos un funeral es para celebrar lo que decimos en la misa. Jesús es un difunto. Esto yo la primera vez que lo dije me asusté, ¿eh? Pero ¿qué es un difunto? Alguien que muere. ¿Qué es un difunto para un cristiano? Alguien que muere, pero que muere en los brazos de Dios y que por lo tanto está resucitado. Esto parece raro lo que estoy diciendo, pero es lo que decimos todos los días en la misa. ¿Qué decimos en la misa después de la consagración? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y esperamos. Es decir, la resurrección. Por eso, cuando celebramos un funeral, estamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesús y también la muerte y resurrección de nuestro hermano Pepe o de nuestra hermana María, que acaban de morir y que confesamos aquí y que queremos alimentar nuestra fe y comulgar con ellos, porque están ya en la gloria de Dios, están comulgando con nosotros en la Eucaristía. Bueno, esto es así lo principal que yo quería decir. Espero que se entienda lo fundamental. Bueno, es así. Ahora, si queréis diálogo, no sé qué puede haber. Querido doctor, no sé cómo lo hace. La verdad, son las 12 de la noche allá en España y yo nunca estoy tan despierta como usted a la mañana. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a las preguntas? Recuerdo, por favor, sean breves, no solo por piedad al doctor Andrés, que es muy tarde, sino también por la cantidad de alumnos que hay, ¿no? De preguntas. Bueno, empezamos con Georgina Perota. Adelante. Desmuteate si podés. Georgina. La persona que sigue, Fernanda. Bueno, vamos entonces con Nicaragua Libre. Agua libre, está bien. Nicaragua Libre, ¿te querés desmutear? La que sigue, Fernanda. Seguimos con Fabricio López. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Mi pregunta va dirigida para el doctor Andrés Torres. ¿Tiene sentido hablar como hablamos los católicos, hablar de la salvación de Jesús? ¿Para quién va dirigida la pregunta, Fabricio? Para Andrés. Andrés tendría que desmutearse. Andrés, doctor, está muteado. Está muteado. Y yo no fui, claro. Parece que no puede. Muy bien. ¿Se me oye ahora? Ahí está. Sí. Bien, perdón. ¿Qué quiere decir la salvación? Que nosotros queremos realizarnos plenamente, queremos la felicidad, queremos librarnos del mal, queremos encontrarnos en plenitud. Entonces, eso en la vida no es del todo posible, pero podemos mejorar nuestra vida. No es lo mismo sentirle miedo a Dios que saberse amado por Dios. No es lo mismo pensar que lo que interesa es abusar de los demás, sino vivir en comunión con los demás. Y también tenemos miedo a la muerte y que la muerte nos aniquile. Pues todo esto, lo que deseamos de más pleno y mejor para nuestra vida, es lo que esperamos de Dios. Y Jesús nos anuncia toda esa dimensión
que nos asegura que Dios está con nosotros, que nuestra vida tiene un sentido y que pase lo que pase, nos encontraremos felices en la plenitud de Dios. No hay mejor manera de hablar de la salvación. Jesús nos anunció todo esto y abrió este camino para que nosotros lo vivamos como Él. Y quien salve es Dios, ¿eh? Jesús nos anuncia la salvación. En este sentido está colaborando con Dios, como nosotros colaboramos cuando ayudamos a los demás, etc. La salvación es de Dios, que nos ayuda a que nuestro ser se realice de la mejor y más plenamente posible. Totalmente solo será después de la muerte, y ahora en lo posible. Gracias, doctor. Xavi, ¿querés desmutearte? Seguimos. Sí. A ver, un poco era sobre, para los dos, sobre la evolución del concepto de resurrección, que queda claro que en el siglo I y también hoy se concibe la resurrección como una vida después de la muerte. Entonces el asunto está en cómo vivieron los primeros apóstoles eso, es decir, concibieron esa idea de que sentían a Jesús vivo en él, por decirlo de una manera más esquemática. ¿Es la resurrección recordar a los difuntos y hacerlos vivir en este recuerdo? ¿Eso es resurrección? Como hacían los antiguos egipcios, que recordaban al faraón y así seguía vivo. Y la otra parte de la evolución sería esa experiencia personal, como explica San Pablo, que ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y eso también es resurrección también, ¿no? Y de aquí se deriva que nosotros hoy no hace falta que muramos para vivir resucitados. ¿Cómo ven las dos partes, la parte exegética y la parte teológica, todo eso? Gracias, Xavi. Ariel. Bueno, yo lo que contestaría es que los primeros cristianos no creyeron que era la resurrección un simple recuerdo. Los primeros cristianos eran judíos y por lo tanto eran bien, vamos a decir así, bien concretos, bien plásticos, bien realistas, y ni siquiera creían en el cuerpo y el alma como creemos nosotros ahora. Ellos tenían un concepto monolítico de la persona. Por lo tanto, no es que cuando moría una persona quedaba el cuerpo, se iba el alma. Esa es una interpretación antropológica que se introdujo posteriormente en la iglesia. Los primeros cristianos creían que la persona completa moría y la persona completa resucitaba, solo que como ellos veían que el cuerpo quedaba, pensaban que en el futuro se iba a producir la resurrección de las personas completas con el cuerpo incluido. Por eso es que ellos tenían muchísimo cuidado en enterrar a los muertos, incluso los enterraban en una postura física determinada, como para que les resultara cómodo salir en el momento de la resurrección de los muertos. Y si alguno de ustedes ha ido alguna vez a algún cementerio judío, saben que sobre todo en Israel les ponen una pequeña piedra sobre la lápida, porque ellos creen que cuando un judío resucita, va a levantarse para reconstruir el templo de Jerusalén, y cada uno tiene que llevar una piedra para esa reconstrucción, y para que al difunto que se ha levantado de la tumba no le cueste trabajo andar buscando una piedra, ya se la colocan para que la tengan. Y todo esto nos muestra la gran realidad que ellos tenían en la creencia de la resurrección. No era una metáfora, un símbolo, un recordatorio que iban a tener en la cabeza, sino que realmente iba a producirse un revivir en el futuro. ¿No? Gracias, Ariel. Doctor Andrés, ¿algo Vamos a ver. que nos quiera? Por un lado, los conceptos conviene clarificarlos. Propiamente, hablar de resurrección nos referimos a después de la muerte. No hay que ser claros. Es decir, si hablamos de resurrección es porque la muerte nos da mucho miedo y que es terrible. Y la resurrección significa que la muerte no acaba con nosotros, sino que después de la muerte nos encontramos planificados en Dios. Por eso a mí me gusta más la categoría de vida eterna. Eso sí, es decir, tenemos una vida que no es rota por la muerte, con la metáfora de Jesús, una vida que es como un agua que salta, una vida que salta sobre la muerte, una vida eterna. Entonces a mí me gusta mucho decir
efectivamente, la vida que Dios nos da, porque nos está sosteniendo, nos vamos a la creación por amor, nos está creando por amor. Pues estamos viviendo con una vida que es eterna, porque es eterna, que está fundada en Dios y Dios jamás nos deja. Y esta vida, cuando pasa el trance de la muerte, que no queda presa en él, que es cuando hablamos propiamente de resurrección. Pero si queremos hablar poéticamente de que vivimos una vida de resucitados, etcétera, etcétera, puede ser verdad. Yo prefiero decir, bueno, hablar de resucitados es hablar de los que han muerto, pero que están vivos y que están vivos en comunión con nosotros. Y a mí me gusta hablar no de Jesús como el verbo, me gusta hablar de Jesús resucitado. El Jesús actual, el real, es Jesús resucitado, en plenitud total de identificación con Dios y presente en nuestra vida. Gracias, doctor. O sea que estamos en un continuo de vida desde que nacemos. Vida eterna es una categoría preciosa. Tenemos una vida eterna. Muchas gracias. Bueno, Michael, adelante a desmutearse. Gracias. Una breve para Ariel y una para Andrés. Para Ariel, no pasa a un segundo plano el tema de la discusión del cuándo de la resurrección. Si comenzamos afirmando que el acontecimiento es metahistórico, es decir, que rompe las coordenadas del espacio y del tiempo. Y para Andrés, aunque no habló ahora, pero sí en el libro, respecto a la génesis de la fe pascual, puesto que la resurrección para todos es importante, mi pregunta es, ¿las experiencias que tuvieron los primeros discípulos hace 2000 años son análogas a los que tenemos nosotros hoy para descubrir lo vivo, pero es una diferencia cualitativa o cuantitativa de intensidad, por decirlo de alguna manera? Gracias. Bueno, sí, efectivamente la resurrección, no solo de Jesús, sino de cualquier muerto, es un concepto metahistórico que trasciende el tiempo y el espacio, por lo tanto, no se trata de un hecho histórico que sucede aquí en la historia. Por eso es que nosotros no podemos hoy preguntarnos cuándo resucitó Jesús, pero los primeros cristianos sí se preguntaban porque para ellos era un acontecimiento histórico. Tenemos que tener presente, por lo menos yo entiendo así las cosas, que Jesús predicó la llegada del reino de Dios. El reino de Dios no era el cielo, ni era la vida eterna en el cielo ni en el más allá. Jesús era un judío y los judíos no creían en la vida eterna ni en el más allá. Creían una vida eterna en la tierra. Creían un nuevo mundo en la tierra. El reino que Jesús predicó fue una nueva era de vida aquí en la tierra. Y de hecho, cuando vemos las metáforas que Jesús utiliza o las descripciones que hace del reino, hablan de un comer, de un beber, de una mesa con Abraham, Isaac y Jacob, donde los enfermos iban a recuperar la salud, la gente iba a estar sana. O sea, los judíos en la época de Jesús todavía no habían elaborado la idea que nosotros hoy tenemos del cielo y del más allá. Entonces, para un judío, la resurrección de los muertos se iba a producir, pero en la tierra, no en el cielo. Se iba a producir aquí en este mundo. Y entonces, cuando, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, cuando Jesús cura al hijo al muchacho del centurión, se queda asombrado con la fe y dice, les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente a sentarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar al final de los tiempos, pero no al cielo. Van a resucitar a la tierra. La resurrección de los muertos se iba a producir en la tierra porque el reino de Dios era en la tierra. Después, con el tiempo transcurrido y frente a la desilusión de que ese reino no se produjo, los cristianos mandaron ese concepto al más allá y lo mandaron al cielo, que es la idea que hoy nosotros tenemos. Pero ni Jesús ni los judíos en aquel tiempo creen eso. Por lo tanto, la resurrección como concepto para Jesús era, y para los primeros cristianos, era un concepto intrahistórico, no metahistórico como lo es para nosotros. Doctor Andrés. Yo diría que tenemos que tener cuidado con los conceptos, porque indudablemente estamos hablando del misterio, y como dice muy bien Ariel, de lo metahistórico, simbólico, etcétera, etcétera. Indudablemente, a nosotros tenemos que ir al fondo de lo que se quería decir. Indudablemente Jesús y los apóstoles pensaban
con categorías de su tiempo. Eso es lógico. Y entonces el reino de Dios no tenía ideas claras. Se esperaba que las promesas que Dios con nosotros se realizarían, por lo tanto, que sería que el mundo sería como Dios lo quiere. Ese es el reino de Dios. ¿Qué sería un reino de Dios? Pues que las gentes y el mundo funcionaran como Dios quiere que funcionen. Si nosotros fuéramos de verdad hijos de Dios y hermanos y hermanas y obedeciéramos totalmente lo que Dios nos dice, pues el mundo sería el reino de Dios. De todas maneras, cuidado, porque claro, esto en un mundo que no tenía sentido todavía de la autonomía de la creación, de que los límites de la historia y de la materia y de la corporalidad no pueden ser perfectos. Por lo tanto, ellos imaginaban que habría una perfección, una felicidad plena por parte de Dios. Y es verdad que aquí el cristianismo pasó una crisis tremenda, de la que todavía no ha salido el judaísmo, porque efectivamente ellos pensaron que eso significaría algo visible. No sabían, como había muchas ideas, había mucha perturbación, pero sí que Dios haría que el mundo como fuera, pero no tenían claro cómo, pero que sería este mundo que se transformaría y estaría, no sabíamos si gobernado directamente por Dios y por un Mesías, había mucha confusión de ideas. Pero en todo caso que sería la plenitud de la vida. La plenitud, alguien preguntaba por la salvación, sería la salvación plena de todo. La crisis que pasaron al ver que lo que esa salvación plena, Jesús había muerto y había muerto. Y los demás empezaban a morir y morían. Tuvieron que empezar a discurrir que, bueno, entonces la plenitud aquí en la historia no es posible, por mucho que hagamos, ese es el tema del mal, porque la plenitud en la historia, si yo estoy aquí hablando aquí, no puedo estar en otro sitio, y si hablo con vosotros o con ustedes, no hablo con los demás, porque somos limitados. Bueno, entonces, la gran transformación de la comprensión fue que la salvación es real porque realmente nos sentimos ahora salvados. Yo al sentirme como hijo de Dios, hermano de todos mis hermanas, y trato de vivirlo lo mejor posible, imitando a Jesús, pues estoy viviendo en el final de la historia. Ya sabemos todo lo fundamental que Dios quería enseñarnos. San Juan de la Cruz, tiene frases a veces tremendas, dice él, que en decirnos una palabra, que fue Jesús, nos dijo todo lo que tenía que decirnos y no tiene más que decirnos. En este sentido, por eso hablamos de plenitud de la revelación. Pero una de las cosas que forman parte de esta comprensión plena es que la vida plena no va a ser nunca aquí en la historia. Tiene que ser ir entrando en la gloria, en lo resucitado. La vida es la resurrección plena, es decir, lo que está ya aconteciendo en la comunión de los santos. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, nos sentimos en comunión real con nuestros difuntos y con Jesús resucitado. Esto es ya el reino de Dios comenzado. No sabemos cómo será el fin del mundo, porque no lo sabemos. En todo caso, toda la persona, si acabara el mundo, pues ahí se vería muy bien, todos ya estaríamos en la resurrección y ya sería lo que esperamos. Dios, aquello que dice San Pablo, entregado Jesús a Dios, entregará todo y ya Dios será todo en todo. Pues eso es lo que esperamos. ¿Cómo será? No lo sabemos, pero está siéndolo ya. Si creemos en los resucitados, en lo que a mí me gusta hablar de la comunión de los santos, eso es real ya, eso ya es real. Pero en la historia no podemos esperar plenitud. La historia va a ser siempre muy parecidita. Si pensamos en la prehistoria más antigua, indudablemente hemos progresado mucho. Somos más felices que los prehistóricos. ¿Quién lo sabe? Son mucho más felices los ricos que los pobres. ¿Quién lo sabe? La felicidad plena será la comunión con Dios. Y aquí lo más que podemos lograr es cuando comprendemos el auténtico sentido de nuestra vida y tratamos de realizarlo conforme a los valores que aprendemos en Jesús. Bueno, todo esto es complejo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos con Juan Manuel Paramino. Hola, buenas noches desde España. Muchas gracias a Ariel y a Andrés por esa exposición. La pregunta la quiero hacer para Andrés. ¿Cómo entendemos que en el credo sigamos diciendo lo de creer en la resurrección de la carne? Si a lo mejor puede ser que sea un poco contradictorio.
Sí, claro, claro. Gracias. Estamos hablando de distintas culturas porque nosotros estamos haciendo continuamente traducciones, que es lo que hace la historia. Hacemos traducciones. Y entonces, ¿cómo yo lo interpreto? Para mí me es fácil interpretarlo en el sentido de que realmente resucitaremos nosotros. Y nosotros somos seres carnales, aunque seremos transformados. Claro, no esta carne, porque esto sería absurdo. Lo que quiere decir que nosotros, en nuestra identidad personal, pues estaremos resucitados como están siéndolo los que ya van entrando en la gloria. Como ves, Jesús es plenamente Él, por lo tanto, a mí no me gusta decir resurrección de la carne, les digo la verdad, digo resurrección de los muertos, porque enseguida se me va la imaginación a una carnicería o algo así, y yo rezo la resurrección de los muertos. Pero lo que quiere decir es de las personas. Esperamos que nosotros, como personas, con nuestra identidad personal, con todo lo que hemos ido construyendo, planificado, por lo que pasa con Jesús. Lo que hoy es Jesús es lo que se construyó en la tierra y se planificó a través de la cruz en el cielo, en la resurrección. Gracias, doctor. Vamos con Gustavo Di Croce. Sí, buenas noches desde aquí de Argentina. Gracias a los dos por las conferencias, la explicación, la exposición. La pregunta es tanto para Ariel, no tanto en el sentido cronológico, como para Andrés también en cuanto a esa similitud que establece entre la resurrección de Jesús y nosotros. Es preguntar por el signo material físico, ¿no? Porque hay algo que es inevitable de ver en los evangelios que hablan y hacen hincapié en la tumba vacía. Es decir, si hay algo de singular en la resurrección de Jesús es que el cuerpo no estaba. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús y en qué se diferencia, en este caso, la resurrección de Jesús a partir de esto que señalaba con respecto a lo que decía Andrés también, con respecto a nosotros? Para Ariel y para Andrés. Gracias. A ver, si quieres ya empiezo yo hablando porque estoy así. Vamos a ver. Lo fundamental es lo que hemos dicho, que la muerte no acaba con nosotros. ¿Cómo acontece eso? Yo personalmente creo que el cadáver quedó en el sepulcro, porque si Jesús está glorificado, plenamente glorificado, Jesús, si en la cruz entregó, en tus manos pongo mi vida, y murió hacia el interior de Dios, el cuerpo, igual que el de nuestros difuntos, queda en la tumba, porque eso no es ya la resurrección, es la persona la que resucita. Indudablemente esto ya es discutible teológicamente, el que no le convenza es libre. Yo de lo que estoy seguro en la fe es que somos planificados en Dios. Que eso implique que el cuerpo y tal. Yo personalmente creo que no. Yo personalmente creo que Jesús resucita en la cruz. Por lo tanto ya entra en la gloria del Padre. En tus manos, Padre, en tus manos pongo mi vida. Son palabras de San Lucas, pero yo creo que son acertadas. Y entonces lo otro ya. Y por eso, fijémonos que Jesús es consustancial con nosotros. Y lo que hace Él es realizar en plenitud posible dentro de la historia lo que estamos todos llamados a ser. Y por eso Él podía decir, mi voluntad, mi pan es hacer la voluntad del Padre. Podríamos decir, ver a Jesús es ver a Dios, es decir, porque es ver a alguien que se hace totalmente transparente a esta presencia creadora y salvadora de Dios en su vida. Y nosotros intentamos hacer eso, pero Jesús ya está planificado, pero no porque el cuerpo está, porque no sabemos ni siquiera pues, si le enterraron ellos, si le enterraron los judíos, porque hay datos para todo. Yo creo que, pero esto ya es discutible. O sea que hay que distinguir muy bien lo que es fundamental, que la muerte no acaba con nosotros y que nosotros nos encontramos, creemos que la muerte nos introduce en la plenitud de Dios, aquello constituido por la resurrección en poder. Esto es lo fundamental. Luego, el modo, ahí se discute. Yo personalmente creo que el cuerpo material, como todos, pero esto es discutible, lo comprendo. Pero yo tengo sinceramente que decir lo que pienso, claro. Gracias, doctor Andrés. Bueno, Ariel. Bueno, la respuesta que dan los biblistas al tema del cuerpo de Jesús es que históricamente hablando,
Jesús fue enterrado por sus enemigos. Lo vemos, ahora no lo puedo explicar con detalle porque necesitaría mostrarles los textos del Evangelio y las palabras en griego que hay, pero hay una evolución en el entierro de Jesús desde Marcos, pasando a Mateo, Lucas y a Juan, pero nos muestran que Jesús fue enterrado por los enemigos de él y por lo tanto su cuerpo fue tirado en una fosa común y nadie supo dónde se puso ese cadáver. Por lo tanto, como muy bien dice Andrés, el cadáver de Jesús quedó enterrado donde estuvo y se descompuso como todo cuerpo humano, porque si no, no habría sido verdaderamente hombre. Los primeros cristianos, en este caso las mujeres, nunca encontraron ese cuerpo. Y al no encontrarlo, salieron a decir que había resucitado. O sea, se valieron del hecho histórico de no haber encontrado ese cuerpo porque nadie supo a dónde lo pusieron, para que se encendiera la idea de la resurrección. Ustedes dirán, entonces, la idea de la resurrección fue un engaño. No, no fue un engaño. Dios se vale de estos hechos, se vale de estos acontecimientos para encender nuestra fe, para despertar nuestra fe, para enseñarnos ciertas cosas, y de este episodio natural nació la idea de la resurrección. Por lo tanto, nosotros creemos que realmente Jesús ha resucitado y no lo vamos a poder demostrar nunca, porque es un hecho de fe, pero el cuerpo de Jesús tiene que haberse quedado en el lugar donde lo pusieron, como cualquier ser humano, sino, como muy bien decía Andrés, Jesús no habría sido verdaderamente hombre, y eso iría en contra de una creencia fundamental que tenemos los cristianos. Gracias, Ariel. David Chávez, desmuteate, por favor. Buenas tardes con todos. Desde acá, Lima, Perú, un saludo, un abrazo. Quiero hacer una pregunta para el doctor Ariel. Primero, bueno, y otra para el teólogo Andrés Torres, el doctor Andrés Torres. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle para el doctor Ariel es que si la idea que usted expuso sobre el tercer día, que significa plazo corto o dentro de poco, también esa idea la encontramos en la literatura pseudepígrafa o solamente se encuentra en los libros canónicos. Y la pregunta para el doctor Andrés Torres es sobre la idea de la resurrección. La idea de la resurrección, ¿cómo se concibió la idea de la resurrección? Ya que anterior a la resurrección de Jesús, digamos, ya existían, por ejemplo, el mitraísmo, quien también hablaba que su dios Mitra había resucitado al tercer día. Quisiera saber si los cristianos adoptaron esa idea también para combatir al mitraísmo. Le estoy muy agradecido desde ahora de sus respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, sí, con respecto a la pregunta de los pseudoepígrafes o apócrifos, sí, el tercer día aparece también en la literatura posterior, por ejemplo, en el Testamento de Abraham, en otros apócrifos que tenemos, pero a nosotros ya no nos interesa porque eso ya sería un periodo posterior a Jesús y no influyeron en la idea del tercer día de la resurrección de Jesús. Por eso nosotros tenemos que buscar los textos que sean anteriores a Pablo e incluso anteriores a Jesús para que sean los textos que influyeron en esta idea. Pero sí lo encontramos en muchos otros textos posteriores. Doctor. La idea Andrés. de la... Perdón. Sí, ¿puedo hablar? Sí. En la Biblia, es decir, ya he empezado diciendo que el fondo de lo que significa la resurrección es muy universal, afortunadamente, porque si Dios es padre y madre de todos los humanos, es normal que de alguna manera todos los humanos lo perciban. Y por eso yo he empezado diciendo que yo creo que hay algo muy común a través de todas las religiones y de todo, que la muerte no acaba con nosotros porque Dios nos sostiene. Y esta es una idea muy bonita. La idea cristiana tiene una traducción muy concreta, aunque ha habido indudablemente influjos en la Biblia y tal, pero analizando la idea cristiana de la resurrección, la vemos que viene a través del Antiguo Testamento de la identificación con Yahvé, aquello que decía, si tú me coges de la derecha, ya nada me importa. Si yo estoy con Dios, estoy feliz y ni la vida ni la muerte me importa. Esto es lo que ellos van percibiendo, porque es concretar una intuición muy vaga, que es universal,
se va concretando en las distintas tradiciones. En el mitraísmo, en Egipto, tienen su manera de concretarla, los griegos tuvieron la suya. La Biblia tiene su manera, y nosotros heredamos esta concreción de la Biblia, que a mí me parece mucho más acertada, no porque sea la nuestra, sino porque realmente porque parte de la vivencia personal de relación con Dios, de filiación divina, y que van captándolo, y luego, por ejemplo, la concreción con los macabeos. Si Dios nos ama, si nosotros damos nuestra vida por Él, Dios no nos deja caer en la muerte. Como ves, no tiene nada que ver ni con mitraísmo, ni con Isis y Osiris. Es una tradición muy peculiar. Que hubiera algunos impulsos ambientales, no lo sé. En este caso yo no lo creo, no lo creo porque es muy peculiar cómo van llegando a la idea de resurrección como intimidad con Dios. Y fijaros, al final Jesús es: en tus manos pongo mi vida. No hay mitología ahí, hay una tragedia muy íntima, muy humana, de relación íntima con Dios Padre, que puede parecerme que me abandona, pero yo confío en que no me abandona y me fío de Él. Todo esto está muy lejos de razonamientos mitológicos. Es algo muy íntimo y muy peculiar. Y además yo creo que cuando uno discurre, esto lo podemos verificar hoy nosotros. Y yo no acudiría a Mitra ni al mito de Isis y Osiris, que tuve que explicarlo cuando explicaba la historia de las religiones, sino que realmente esto es mucho más íntimo, porque la muerte la vivimos todos, el amor de Dios tratamos de vivirlo todos, y comprendemos muy bien que Dios no nos deje caer en la muerte, y que por lo tanto nuestra vida es una vida eterna, que va más allá. Es decir, que yo ahí no jugaría con mitologías, porque es una tradición muy clara a través de la Biblia hasta llegar a Jesús. Perdón, Fernanda, quería decir algo porque veo que hay muchas preguntas, hay mucho interés y no vamos a poder contestar todas estas preguntas. Así que pido disculpas a toda la gente que está con interés de preguntar. A lo mejor no sea la última vez que hagamos un encuentro así, habrá otras oportunidades. Así que vamos a contestar 3 preguntas más y vamos a dar por finalizado nuestro encuentro. Así que les pido disculpas a todos los que hubieran querido también preguntar. Así que vamos a contestar a Diego, a Nahuel, a Roger Martínez y damos por finalizado. Bueno, muchas gracias, qué suerte que me tocó. Una pregunta para vos, Ariel. En el desarrollo histórico de los relatos de la tumba vacía, nosotros hoy, bueno, hacemos todo un trabajo detectivesco y sabemos que son relatos simbólicos, teológicos, cargados de simbología y de teología. Pero el proceso, en algún momento los discípulos y la generación que después le transmitió y la generación que lo escribió, ¿lo consideraron solo relatos simbólico-teológicos con fines de predicación? ¿O en su concepción precientífica y de la cosmovisión del mundo creían que Jesús estaba, se puede intuir si creían que Jesús estaba arriba de la bóveda celeste o en algún lado, o siempre ya consideraban que era una resurrección de carácter, como todo judío, no solo espiritual de alma, espiritual, total? Pero ¿se puede saber algo de eso, de ese proceso? Bueno, sí, efectivamente hubo un proceso. Es más, cuando Jesús resucitó fue, vamos a decir así, tal la sorpresa que ni siquiera existía una palabra para hablar de resucitar. En griego no existe la palabra resucitar. Y hubo que inventar un verbo, el verbo anistemi, que significa despertarse, y se empezó a usar ese verbo para referirse a la resurrección porque no había. Y antes de usar ese verbo se usaba la palabra glorificación, fue glorificado o fue exaltado. En los textos más antiguos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, ahí dicen que Jesús fue exaltado, fue glorificado, son las expresiones más antiguas, porque no se concebía, no se tenía en claro en qué consistía. Y San Pablo habla de que se sentó a la derecha del Padre, está sentado a la derecha, o sea, hay como una materialización de todo eso a la espera de un regreso de Jesús. Pero si nosotros vemos, vos me preguntabas sobre los relatos de la resurrección, hay toda una evolución. Por ejemplo, en las cartas de Pablo,
vemos que no existe ninguna tumba vacía. San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas cuenta en el capítulo 1 que fue poco después de adherirse al discipulado de Jesús, de hacerse, no digamos cristiano, porque no existía el cristianismo como tal, pero después de hacerse discípulo de Jesús, fue a Jerusalén, visitó a Pedro, estuvo 15 días, conversó con él y no visitó ninguna tumba. Y en ningún momento habla en sus cartas de la prueba de una tumba vacía que le hubiera venido muy bien, porque en esa época no hay todavía, no se exhibe ni se muestra una tumba vacía. Recién a partir de los años 70 va a aparecer por primera vez en el Evangelio de Marcos lo de la tumba vacía, pero no hay apariciones, solamente hay tumba vacía. Después, recién a partir de Mateo y Lucas comienzan las primeras apariciones, pero ya hay una aparición física, incluso ya Jesús empieza a comer, come un pescado, come pan, después ya empieza a caminar con ellos, con los discípulos de Emaús. O sea, hay todo un desarrollo que se va como haciendo cada vez más plástico, más material, esta vuelta a la vida de Jesús. Entonces, todo esto nos muestra cómo los primeros cristianos que al principio se sintieron, vamos a decir así, sorprendidos por la inminencia creían en la resurrección de los muertos, pero no que Jesús le diera esta sorpresa de estar ya en este momento resucitado, se esperaba esa resurrección para el final de los tiempos, tuvieron que ir como, digamos así, encarnando en ellos y en la vida de ellos esta presencia del resucitado. Perfecto, Nahuel. ¿Podés desmutearte, por favor? Gracias. Buenas noches a todos. Mi pregunta es para Ariel. Así como algunos proponen que la entrada triunfal a Jerusalén ocurrió en proximidad de la fiesta de las tiendas, por el detalle de las palmas, ¿se cuestionó también desde la crítica bíblica la fecha de ejecución de Jesús, ubicada en la misma semana de la Pascua? Gracias. Que yo conozca, no se cuestionó. Y bueno, yo conozco esa teoría de que Jesús habría entrado 6 meses antes a Jerusalén en la fiesta de las palmas. No estoy muy de acuerdo y no comparto esa idea, porque se basa justamente en un texto altamente simbólico como es el Evangelio de Juan, que es el único que dice que a Jesús lo reciben con palmas, pero sabemos que la narración del Evangelio de Juan de la entrada triunfal es sumamente simbólica. Si vamos a Marcos, Marcos no habla de palmas, ni que cortaban palmas, ni que traían palmas, que es el más cercano a los hechos y es de alguna manera el más histórico como tal. Además, el Evangelio de Juan habla de que todo el mundo lo aclamaba a Jesús cuando entra a Jerusalén. A Jesús no lo conocía nadie en Jerusalén. ¿Cómo lo van a aclamar? ¿Quién lo va a aclamar? O sea, la aclamación que Jesús recibe en Jerusalén es únicamente de los discípulos, porque Jesús organizó la entrada y le pidió a sus discípulos que lo aclamaran como el Mesías, pero no la gente, y eso es lo que cuenta Marcos. Marcos dice que los únicos que gritaron cuando Jesús entró en Jerusalén eran los discípulos que venían con Jesús. Jesús programó una entrada con sus discípulos para que lo aclamaran como el Mesías. Después, Mateo va agregando otros elementos que ya le cantaban a los niños y que ya la gente que los rodeaba, y Lucas agrega más cosas, y Juan ya hace una entrada impresionante porque a los reyes se los recibía con palmas y Jesús es un rey, pero todo eso es teología. Y entonces basarse en el detalle de las palmas para adelantar 6 meses la fecha de entrada de Jesús, me parece que es poco creíble. Es cierto que Jesús no entró el domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo material para todos los acontecimientos que él experimenta digamos así, en el tiempo que está en Jerusalén, en 5 días. Del domingo de Ramos al Viernes Santo no hay tiempo material. Jesús tiene que haber entrado 15, 20 días antes, pero siempre en vistas a la fiesta de Pascua, porque era la fiesta de la aparición del reino de Dios, y Jesús fue a instaurar el reino de Dios. Por eso es que fue para la fiesta de la Pascua y no para la fiesta de las tiendas. Muchas gracias, Roger. Gracias, buenas tardes. Tengo 2 preguntitas rapiditas. Ahí el doctor Ariel, primero, usted hablaba de la cuestión de los 3 días. Yo he escuchado a un grupo que se llama Origen del Cristianismo, creo que es español, mencionar una posibilidad de que probablemente esos 3 días, que es teológico, realmente en historia
el sentir a Jesús resucitado, esa experiencia de la resurrección probablemente fueron de 3 a 6 meses. No sé qué opina usted de esa postura que, como reitero, le he escuchado. Y el doctor Andrés, en una de sus conferencias, yo escuché que algo que la verdad me fascinó mucho, y es que decía que Jesús no era el primer resucitado. Y si pensábamos en esa mentalidad, realmente Dios era muy malo, pues tenía que esperar millones de años para resucitar. Ahorita con la conferencia que usted dice, se me viene una idea y no sé, cuando Pablo habla de que Jesús es la primicia de la resurrección, podemos pensar que es la primicia en el aspecto de que rompe las categorías del entendimiento de Dios, de su tiempo, desde el servicio, desde el amor, de la entrega al otro. No sé si pude sacar bien esa hipótesis que tengo ahí. Pues. Eso. Perdón, Rogelio, no entendí bien mi pregunta, que la experiencia de Jesús resucitado dura varios meses, ¿esa es? No. Sí, es como sabemos que 3 días no es histórico, eso estamos claros. El tiempo que los discípulos tardaron en darse cuenta de que no sé si es una experiencia o la experiencia de Jesús resucitado para poder empezar a trabajar la obra de él, ese tiempo podemos cuantificarlo, y le comento esto porque yo he escuchado a ciertas lecturas que he hecho. Padre, hay un sacerdote Mester, dice que creo que son 6 meses, y este grupo Orígenes del Cristianismo, comandado por Santiago Guijarro Porto, creo que dice que son 3 meses. No sé si podemos llegar a alguna aproximación pues esa es la consulta. Bueno, desde el punto de vista bíblico, como digo, no sabemos cuándo los primeros cristianos experimentaron lo que llamamos la resurrección de Jesús. No lo sabemos. Los evangelios hablan de 3 días. A lo mejor fue una semana, un mes, 6 meses, no lo sabemos. En algún momento, la pérdida de Jesús se empezó a convertir en una presencia de Jesús. Y empezaron a sentirlo vivo y a experimentarlo vivo. Y eso fue lo que ellos salieron a contar, digamos así. Sabemos que físicamente, materialmente, Jesús no se le apareció a nadie. Por lo tanto, no podemos decir que, bueno, Jesús se apareció a los 3 días, a los 5 días. Físicamente Jesús no se le apareció a nadie. Las apariciones de Jesús son relatos de fe. Si nosotros creemos que Jesús resucitado se le apareció a alguien, tendríamos que preguntarlo, ¿por qué no se le apareció a Poncio Pilato? Se habría acabado el problema. ¿Por qué no se le apareció al emperador Tiberio? Se convertía todo el imperio romano. ¿Por qué no se le apareció a los sumos sacerdotes? Que Jesús no se le apareció a nadie. Fueron experiencias de fe, y solamente gente con fe es gente que lo pudo haber sentido en su vida. ¿Cuánto tiempo llevó ese descubrir que Jesús estaba vivo? No lo sabemos. Los evangelios hablan de 3 días. Puede haber sido semanas o meses. Bueno, sí. Es decir, hay que distinguir un poco la experiencia de la resurrección. Tenemos que pensar que ya creían en la resurrección. Esto es muy importante porque parece que empezó todo con Jesús. No empezó con Jesús, se planifica todo. Ellos creían en la resurrección ya, y Jesús creía en la resurrección. Recordad lo que decía al principio. Señor, que das la vida a los muertos, Dios que da la vida. Lo rezaban todos los días. Lo que pasó es ir comprendiendo, ir elaborando la profundidad de la idea, el captar en qué consistía y tal. Eso es lo que no sabemos qué tiempo llevó. La convicción de que Jesús estaba vivo tuvo que ser muy pronto, de que no estaba preso de la muerte. Ahora, ¿qué significaba eso? Bueno, no podemos hacer cálculos, fue toda una reflexión. El Evangelio de Maús, por ejemplo, es una maravilla. La parábola indica que analizaron las escrituras, dieron vueltas, celebraron la Eucaristía y se fueron concretando distintas experiencias. Y ya, por ejemplo, San Pablo ya dice, significa una glorificación, constituida en poder por la resurrección. Y es un avance, pero es un avance lento en la resurrección y no es tan importante. Lo importante es lo que se fue clarificando para ellos y para nosotros. Y gracias a ellos, yo que hablo de mayéutica, ellos nos hacen de parteros. Una vez que alguien descubre algo, a los demás nos es muy fácil descubrirlo. Gracias a que ellos hicieron toda esa labor, pues nosotros hoy nos es más fácil. Y a mí me resulta relativamente fácil comprender, no sé qué tiempo les llevó,
Pero a nosotros ya no tiene por qué llevarnos tanto tiempo captar que realmente si Jesús estaba tan identificado con Dios, si muere en los brazos de Dios, que esté glorificado y que la resurrección tiene que ser eso. A mí me parece relativamente evidente, en la medida en que podemos hablar de evidencia en estos misterios. Claro. Muy bien. Bueno, con esto, como digo, hay muchas dudas, preguntas y siempre toda conferencia despierta interrogantes que en este momento ya no podemos seguir contestando. Le agradecemos infinitamente a Andrés el esfuerzo que ha hecho de no solamente quedarse tan tarde, sino viniendo de un viaje para la Fundación Diálogo, que ha organizado esta conferencia. Es un honor contar con él. Es la primera vez que hacemos, no con él, sino con alguien, un encuentro de este tipo. Nunca hemos hecho un encuentro bíblico-teológico. Es el primer diálogo bíblico-teológico que hacemos y realmente ha sido fantástico escuchar a Andrés participar de esto. Así que Andrés, quiero agradecerte enormemente por haber aceptado esta participación. Yo doy gracias también a todos porque es una suerte el poder intercambiar ideas y experiencias de esto y hacerlo así a distancia, pero sintiéndose inmediatamente hermanos y hermanas que estamos participando de lo mismo. Es una preciosidad. Así es. Bueno. Ariel, ¿puedo hacer una cosita? Es muy chiquitita, pero creo que vale la pena agradecer a Activa Soluciones que nos dio el Zoom e hizo también todo esto posible. La empresa de Buenos Aires que nos ha regalado esta transmisión amplia para 500 personas. Nosotros teníamos para mucho menos y la empresa esta nos ha regalado esta conexión. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. Gracias de nuevo, Andrés, y que nos podamos seguir sintiendo seguidores de Jesús resucitado en estas Pascuas y transformando el mundo que nos rodea. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.